Hola, en este tutorial vamos a ver cómo configuramos los controles, huesos, el esqueleto completo, es decir, cómo hacemos el rig para animar facialmente. Tengo yo aquí un modelo que en este punto se ven algunas de las texturas. Notarán ustedes que el escenario, la cuadrícula que de modo predeterminado nos da este escenario, está pequeño en comparación con las dimensiones del rostro. Esto no es un error. De hecho, vamos a hablar en este punto de la conveniencia de tener los objetos en la escala más cercana a la real que se pueda. ¿Por qué la conveniencia de esto? Vamos a verlo más adelantito cuando llegue el punto. Probablemente ustedes hicieron un modelo mucho más pequeño. De hecho, he observado varios que ocupan apenas un cuadrito. Como Maya nos permite acercarnos casi al infinito o alejarnos en la misma proporción, hacer un modelo muy pequeño no tiene ninguna implicación de carácter visual, puesto que podemos acercarnos o alejarnos. Sin embargo, cuando ya estemos animando, y desde que estamos configurando podemos darnos cuenta de la pertinencia de tener unas dimensiones mayores. Primero que nada, ¿cómo entonces voy a hacer para escalar? Si yo tomo todos los elementos, presiono R para escalar y escalo, me daré cuenta que cada uno permanecerá en la posición actual y se hará pequeño en su mismo lugar. Eso no nos ayuda. Lo que tendremos que hacer será seleccionar todos los elementos y agruparlos. Control G nos ayuda a agruparlos. Y entonces seleccionamos el grupo, no los elementos, no cada uno de los elementos, sino el grupo, y entonces sí podremos escalar y la proporción y el lugar se mantendrá. Ese es el primer paso que tenemos que hacer si es que acaso nuestro modelo es muy pequeño. Después, tendremos que asegurarnos de que todo está convenientemente agrupado en capas para que sea más sencillo que las manipulemos. Voy a ocultar la capa del cabello y me daré cuenta que la donita que sirve para amarrar esa cola está fuera de la capa. Voy a dar clic derecho, añadir objetos seleccionados. Ahí está, ahora sí forma parte del mismo objeto. La cara, ahí está. Los ojos también. Voy a ocultar la capa de la cara para ver si los elementos internos de la boca están allí. Noto aquí que solamente la lengua, de modo que seleccionaré los dientes, botón derecho para añadir los objetos y ya tengo todos los elementos que voy a ocupar de manera independiente. Cuando hemos hecho modelos más completos, es decir, con todo el cuerpo, yo les he comentado que la parte de la cabeza la vamos a hacer por separado para que tengamos posibilidad de después hacer muchos duplicados de la misma para una de las partes que tendremos que configurar. Aquí estoy viendo que la cámara se me atraviesa de vez en cuando. Entonces, otra cosa que voy a hacer es aquí en Show, desactivar las cámaras. Voy a cambiar de vista. Voy a poner todas las vistas en modo de opacidad para que pueda trabajar mejor. Voy a colocar también el shading, preferentemente vamos a hacerlo aquí en el de lado, con X-Ray Joints y también Wireframe Unshaded para que aunque no esté seleccionado mi objeto, me muestre las líneas que lo dividen. Seguramente tendremos que hacer algo también por aquí, pero bueno. Voy nuevamente a mi outliner, el grupo está desplazado, vamos a regresarlo a su lugar, la escala dice aquí que es 2.85, le voy a poner a 1, uy, y lo bajó demasiado, entonces voy a volver a hacer grande el modelo y viene una traslación aquí, pongámosla en 0 también, todo esto en 0, voy en mi pestaña de rigging a borrar la historia, liberar las transformaciones, para que siempre que yo lo necesite pueda regresar a este punto. Voy a cerrar el outliner y voy a comenzar a trabajar. Si hemos trabajado con un cuerpo al que ya le hemos hecho el rigging, tendremos que partir del cuello
o del último hueso que hayamos puesto. Quizás hayamos puesto ya uno para hacer el movimiento de la cabeza, pero si no es así, vamos a comenzar a hacerlo en este punto. Tengo aquí mis atajos, huesos. Voy a crear uno en la base del cuello. Luce extremadamente pequeño, pero en un momento más lo corrijo. Y el otro donde yo sé que va a doblarse la cabeza. Aquí será. Después de ello voy a llevar un hueso más hacia arriba. Esto luce muy pequeñito. Hay ocasiones en las cuales nuestros huesos lucen extremadamente grandes, pero eso no quiere decir que los huesos por sí mismos estén de un tamaño diferente, sino que la escala que tenemos, en este caso del modelo, es más grande o más pequeña y por lo tanto al acercarnos o al alejarnos pareciera que el hueso es más grande o más pequeño. Voy a meterme al menú Display, Animation, y en el Joint Size le voy a poner 1, que es el valor predeterminado, y creo que con ese me acomodaré muy bien para trabajar. Aquí podemos observar que los ejes no están alineados según lo que observamos en la parte inferior, sino que están siguiendo la orientación de cada uno de los huesos. Voy a meterme a la herramienta en cuestión, le voy a dar Reset Tool, local dice por aquí, Object, bien, no es allí, seguramente por acá podremos verlo, ese está bien, ese quizás. Tendremos entonces que buscar cuál es el objeto. Aquí dice World, aquí está. Por alguna extraña razón me lo pone de modo predeterminado en la orientación del hueso. Vamos a verlo aquí también, World, para que lo tengamos orientado según nuestros ejes predeterminados. Hemos dicho que los huesos van a tener unas transformaciones que no podemos liberar. No en cuanto a su posición, o sea la traslación, sí en cuanto a la rotación. Hagamos la prueba. Si yo roto este hueso, aquí se cambió, y presiono Freeze Transformations, sí me las va a devolver a valor 0. Sin embargo, no necesito yo eso en este punto. Lo que voy a hacer es seleccionar la jerarquía de huesos. Voy a liberar las transformaciones para asegurarme de que si acaso hubiera alguna rotación se elimine, que quede esto como punto de partida. También voy a hacer esto. 9.912, 1.6, 1.6. Voy a hacer que toda la jerarquía de huesos esté en 1. Ahí está. Muy bien, ya tengo mi configuración inicial bastante básica. Aquí tenemos ese hueso que está perfectamente centrado. Vamos a seguir trabajando. Vamos a hacer unos IKs. Bueno, de hecho, uno solito. Voy a asegurarme en el menú de animación, Skeleton, que ese IK es un single chain porque va a correr de una parte del hueso a donde termina. No vamos a ocupar una cadena de huesos, por lo tanto no necesitaremos orientar posteriormente el centro de alguno de ellos. Pico en el origen, pico en el destino y ahí está. Habrá ocasiones en las cuales las dimensiones sean demasiado pequeñas que no luzca dónde está ese IK y nos metemos nuevamente a Display, en este caso IK Handle Size. Voy a hacerlo grande a ver si me aparece. Pues parece que no, quizás no esté a la vista. Sí está. Bueno, no voy a angustiarme demasiado porque no se note. Lo que yo puedo hacer es buscar si en alguna otra vista está disponible. Por ejemplo, aquí lo puedo ver y puedo seleccionarlo. O bien podría auxiliarme del outliner para poder seleccionarlo. En este caso ya está seleccionado. Simplemente voy a nombrarlo y le voy a poner IK cabeza. Recuerden que estamos nombrando los IKs según el hueso de destino. Voy a hacer aquí también X-Ray Joints para poder verlos. Ahí está. Muy bien. Voy a crear posteriormente un control para ese IK. Va a ser una curva que ya quedó en alguna parte de aquí.
pero seguramente demasiado pequeña. Voy a dar deshacer, ahí está, para poder seleccionarlo. Voy a escalarla para que tenga unas dimensiones adecuadas. Así está bastante bien. Voy también, primero que nada, a centrarlo en relación con el hueso que va a manipular, o sea, este de allí. Y voy a orientar más o menos como yo veo que está la cabeza. Noto que aquí hay cierta inclinación, entonces voy a ponerlo así. Algo que podríamos hacer, si nos parece adecuado, sería orientar según cómo tenemos nuestro hueso. Esta podría ser otra forma de hacerlo, pero yo prefiero la anterior. Ahí está. Vamos a borrarle la historia, liberar las transformaciones, centrarle el pivote y vamos a nombrarle control cabeza. Siguiendo lo que hemos hecho en tutoriales anteriores con el cuerpo, estamos nombrando de igual modo el IK, el hueso y el control. De hecho, el hueso no lo habíamos nombrado. Vamos a ponerle aquí cuello. Vamos a ponerle cabeza. Y vamos a ponerle cabeza 2. Esto que yo hago de nombrar con un número al final es para que a mí me sirva de referencia y saber que ese hueso después no lo voy a vincular con algo más. Me entenderán más adelante. Este lo vamos a vincular, este no. ¿Por qué le ponemos entonces uno como este? Simplemente para que nos resulte familiar el movimiento. Recuerden que lo que nombramos en maya son las bolitas o joints y no el hueso o bien el espacio que está unido entre ellas. Por lo tanto, si yo eliminara esta, de todos modos como este es el que va a controlar el movimiento de la cabeza, funcionaría perfectamente, pero quizás nos resulte más lógico si vemos un hueso o una figura que parezca ser un hueso como los que conocemos. Ya quedó esto, entonces voy a seleccionar la curva, que por si las dudas voy a liberarle las transformaciones, borrarle la historia y todo lo que ya sabemos. Shift, voy a seleccionar SIK y voy a emparentarlos. A través de un constraint voy a ponerle un point. Primero voy a borrar cualquier configuración extraña que tuviera. Voy a activar Maintain Offset y le voy a dar Add. Lo que va a suceder entonces es que selecciono este control y cuando lo mueva va a hacer que la cabeza se esté moviendo también. Eso está bien hasta ese punto. Sin embargo, si yo quisiera rotar el hueso, no se puede. Si yo quisiera que en el mismo lugar esto estuviera volteándose, no es posible realizarlo de este modo. Por lo tanto, voy a hacer otro tipo de emparentamiento. Voy a seleccionar la curva, Shift, el hueso, no el IK, sino el hueso, y como constraint voy a añadirle ahora un orient. Lo mismo, me meto a las propiedades, reset, maintain offset y añadimos. Noten la diferencia. Ahora cuando yo muevo, la cabeza permanece derechita. Hace un momento la cabeza seguía la misma inclinación que iba adoptando el hueso que está por debajo. Eso está bastante bien. Lo otro que también está muy bien, voy a regresar esto a 0, es que ahora ya podemos rotar y el hueso de la cabeza va a estar girando. Ahí está. Ya tenemos nuestra primera configuración hecha. Sumamente importante, déjenme repetírselos, que antes de hacer cualquier tipo de relación entre controles y huesos, nos aseguremos de que las modificaciones, las traslaciones, las rotaciones están en 0 y que no tenemos historia. Lo mismo deberíamos haber hecho con nuestros elementos que corresponden al cabello, a los ojos, etc. Muy bien. Voy a checar si ya hicimos esto aquí en los ojos. Sí. Sí. Muy bien, ya lo tenemos bien. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a hacer un emparentamiento de los ojos hacia este hueso. Primero que nada vamos a observar que cuando movemos la córnea, tendrá que rotar sobre su centro,
la parte interna del ojo permanece allí, en ese lugar. Necesitamos que cuando movamos la córnea, la parte interna siga también a este otro objeto. Voy a auxiliarme del outliner para poder encontrar este este objeto. Se encuentra dentro del grupo, dice córnea izquierda, ojo izquierdo. Selecciono primero el ojo izquierdo, Shift, selecciono después la córnea. Vamos a intentar hacerlo desde aquí. Ojo izquierdo, Shift, córnea. Uy, el problema es que me está jalando también el cabello. Y si lo hiciéramos con Control, ojo izquierdo, Control, córnea, entonces sí funciona. Primero ojo izquierdo, Control en el caso de querer hacerlo con el outliner, córnea, y emparentamos. P. Vamos a ver ahora que al seleccionar solamente la córnea, ya está haciendo el movimiento que debería la parte interna. Hagamos lo mismo con el otro. Ojo derecho, en este caso sí podríamos utilizar Shift porque está aquí inmediatamente, y emparentamos con P. Vamos a seleccionar la córnea derecha y hace el giro normalito. Bien, eso está maravilloso. Aprovechando que tenemos el outliner, voy a seleccionar ambos componentes de los ojos. Después con Shift voy a seleccionar el hueso que corresponde a la cabeza y voy a emparentar con P. Vamos a ver ahora que cuando hacemos un movimiento, los ojos están siguiendo a ese hueso. Y eso está bastante bien. Realmente eso es lo que necesitamos. Lo que sigue es crear un control para los ojos, para que apunten hacia donde está. Vamos a auxiliarnos de una nueva curva. Voy a rotarla 90 grados. Voy a escalarla. Quizás primero convenga sacarla del centro para que yo vea sus dimensiones. Voy a escalar de modo horizontal. Lo colocaré a la altura de los ojos y para ayudarme, presiono F8, me refiero a ayudarme visualmente para entender bien este control sobre quién tendrá influencia, voy a hacer una especie de visor para que cuando yo lo vea, pues inmediatamente me resulte familiar la forma y piense que se trate justamente de un control para los ojos. Algo así. F8 para salir del modo de edición. Este visor voy a colocarlo lejos, no muy lejos, pero sí lejos de los ojos. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos el visor muy cerca de los ojos, un movimiento mínimo haría que de modo muy brusco se mueva el ojo. Si lo tenemos más alejado, el movimiento del ojo va a ser más discreto, aunque se mueva en mayor medida este visor. Vamos a alejarlo un poco más. Me parece que ahí está bien. Voy a historia, liberar transformaciones, centrar pivote. Voy a deshacerme de todo eso y voy a nombrarlo. CTRL ojos, control de los ojos. Yo podría hacer ahorita ya una relación entre este visor y los ojos para que lo siguieran. Sin embargo, voy a crear unos controles independientes por dentro que permitan que cada uno manipule de modo independiente los ojos. Sabemos que en cuestiones reales es, si no imposible, sí muy difícil hacer que un ojo se mueva mientras el otro permanece estático. En ese sentido, quizás sería un trabajo de más hacerlo como vamos a hacerlo, pero resulta que este modelo no es del todo realista. Bueno, no es realista. Sí podríamos pensar en hacer movimientos poco naturales, como que un ojo se vaya a un lado y el otro para el otro. Voy entonces a crear aquí una nueva curva. Voy a sacarla otra vez hacia el frente. Ahorita no me importa dónde está alineada en el sentido horizontal o en el eje de las setas, sí me interesa ver que esté bien alineado con el ojo. Voy a rotar 90 grados, voy a presionar W y voy a pegarlo al centro del ojo. Estoy presionando X, no, tengo que hacerlo con V para que se pegue en algún punto del ojo. Ahí está. Lo regreso para atrás. Vamos ahora sí a llevárnoslo hacia adelante
con X para que lo pegue a la cuadrícula y ahora sí están al mismo nivel. Necesito simplemente escalar para procurar que tenga un tamaño parecido al que tendrá el ojo. Borramos nuevamente todos los elementos que no nos sirven en cuanto a historia y transformaciones. Nombramos CTRL y este se va a llamar ojo I porque controla el ojo izquierdo. Shift D para duplicar, W para mover, presiono nuevamente V y desplazo solamente en el eje de las X. Noten ustedes que esto no se desplazó atrás o adelante porque moví solamente en un eje. Tengo duda porque esto está más cerca que esta parte de aquí. Entonces seguramente haga falta mover un poco más. Ahí está. Voy a nombrar, este va a ser control ojo derecho. Y por favor asegúrense a cada momento de que todo está perfecto. Ya no tenemos transformaciones, no tenemos historia, de cualquier forma vamos a volver a darle. No vaya a ser la de malas, que algo haya pasado por allí. Y mejor que nos acusen de ser exagerados a que tengamos que deshacer un montón de trabajo porque no hicimos las cosas bien. Voy a seleccionar a los dos hijos, o sea los controles de cada uno de los ojos. Con Shift voy a seleccionar al final al control general y los voy a emparentar con P. Ya tiene movimiento independiente este. Me puedo regresar a su posición de origen porque liberé las transformaciones. Y tiene movimiento independiente cada uno de los ojos, de los controles de los ojos. Voy a hacer lo mismo. Me regreso con 0. Lo que voy a hacer entonces es crear una relación entre el control con el ojo que va a manipular. Selecciono el control, Shift, selecciono la córnea de ese ojo y voy nuevamente a mis constraints y en este caso voy a poner un aim, que significa algo así como alcance. Voy a borrar, voy a indicar que tenga el maintain offset y le voy a dar agregar. Voy a probar que esté funcionando este control. Ahí está. Una diferencia que es importante resaltar entre el constraint point y el aim es que el point va a hacer que se mueva el elemento. Cuando yo mueva mi control, se va a mover el elemento que está controlando. Cuando yo utilizo un aim, muevo el elemento, el control en este caso, y ese objeto va a permanecer en su lugar y solamente va a apuntar o a dirigir su vista hacia donde tengo el control. Vamos a hacer lo mismo de este lado. Seleccionamos, Shift, seleccionamos y el constraint es un aim. Ya no necesito manipular sus propiedades porque las dejé configuradas. Vamos a probar. Ya tenemos los dos ojos apuntando hacia el mismo lugar. Podemos escalar esto un poco y después acercarlo para que haga viscos. Podemos regresarlo a su posición original con 0 y a sus dimensiones con 1. Y podríamos también pensar, por ejemplo, en un movimiento como este. Bastante locochón, pero que en un dibujo animado, en un cómic, es perfectamente válido. Hasta ahí todo bien, perfecto. Esto es algo que tendremos que hacer en relación con los ojos. Emparentar con el hueso de la cabeza y después poner constraints con este control. Hay algo que nos hace falta todavía. Si nosotros tomamos ahorita nuestro control de la cabeza y movemos, vamos a notar que los ojos permanecen constantemente viendo hacia ese control. Eso está bien en muchos casos, eso no está bien en todos ellos. Entonces vamos a hacer un pequeño truco que nos va a ayudar a decirle a Maya, ahora sí queremos que lo siga, ahora no queremos que lo siga. Primero, vamos a emparentar nuestro control con este hueso. Hay ocasiones en las cuales al hacer prácticas se ha emparentado con este. No estoy del todo seguro si es conveniente o inconveniente, puesto que hasta ahorita no he visto errores, pero
por si las dudas, vamos a hacerlo con este. Lo vamos a hacer también con un constraint, de modo que primero vamos a seleccionar al padre, Shift y al final al hijo, porque el hueso es el que va a determinar a dónde se va este control. Vamos a hacerlo con un constraint y en un momento les explico por qué. Y lo que vamos a hacer es lo que ya hemos hecho anteriormente, parent. Vamos a darle reset, añadimos y probamos. Ya los está siguiendo. Los ojos permanecen viendo al visor, eso está muy bien, pero resulta que ahora el visor va siguiendo la posición de donde está este hueso. Si nosotros nos llevamos el hueso a un lado, el visor también está siguiendo esta posición. Por eso utilizamos un parent y no un orient, por ejemplo. Muy bien. Vamos a meternos a nuestro outliner y vamos a identificar un elemento. Aquí en la cabeza tenemos un constraint. En el hueso de la cabeza tenemos un point constraint que tiene que ver justamente con esto. Control de los ojos, parent constraint. No es cierto, point constraint es el que tenemos aquí con el ICA. Siempre que creemos alguna relación de este tipo, nos va a crear con un signo de admiración en rojo una referencia hacia ese vínculo. Aquí tenemos el del control de los ojos, porque emparentamos mediante un parent, un constraint llamado parent, el control de los ojos con el hueso. Si observamos de este lado, tenemos cabeza W0, un valor de 1. Eso quiere decir síguelo. Por eso cuando rotamos lo está siguiendo. Si nosotros cambiamos ese valor a 0, cuando manipulemos nuestro control, no va a seguir este visor. Entonces lo que vamos a hacer es justamente manipularlo. Voy a crear en esta curva una nueva propiedad. Modify, Add Attribute y voy a llamarle Switch Ojos. Eso me va a ayudar a determinar, que fácilmente yo sepa que esto activa o desactiva a los ojos. Valor mínimo le voy a poner 0. Valor máximo le voy a poner 1. De modo que cuando mi propiedad esté en 1 va a activarse y cuando esté en 0 va a desactivarse. ¿Ok? Y aquí dice switch ojos 0. Muy bien. Para hacer la relación vamos a abrir nuestro setDrivenKey que está en el menú Animate. Vamos a darle set y vamos a decidir quién controla a quién. Este de aquí, la curva, tiene una propiedad llamada switch ojos que cuando sea manipulado afectará a este otro. Bueno, no a este, a su constraint. Por lo tanto, esta curva va a ser la manejadora o driver. Y la propiedad que va a indicar qué sucede es switch ojos. Control de ojos es el que va a ser manejado. Por lo tanto, le damos driven y la propiedad que nos va a afectar es cabeza W0 como veíamos acá. Cuando este esté en 0, este debe estar en 0 y le damos key. Cuando este esté en 1, este debe estar en 1 y le damos key. Y lo probamos. Vamos aquí a activarlo, está activo, lo está siguiendo. Vamos a cambiarle a 0. Está desactivado y no lo está siguiendo. Esto que acabamos de hacer puede hacerse también con algunos otros elementos. Por ejemplo, cuando tenemos un IK para nuestra cinemática inversa y de pronto nuestra animación nos está costando trabajo y nos gustaría que no tuviera cinemática inversa, podemos crear también propiedades que nos ayuden a activarla y desactivarla. Esto tiene que ver con los ojos. Voy a terminar el video aquí para que puedan irlo viendo paso a pasito y continúo en un momento más.